Vamos a revisar esta sección, campos vectoriales. De esto creo que hay recursos y ya les habilité el segundo parcial, que es la parte de Taylor. Falta esto. Entonces, en esta parte creo que está el gradiente rotacional, la divergencia. Entonces vamos a definir esas cosas de los campos vectoriales. Entonces vamos a armar esa parte así. Entonces, de campos vectoriales, y aquí arrancamos nuestro maravilloso segundo parcial. Ahí estamos. Bueno, lo primero es definir qué es un campo vectorial. Si se fija, un campo vectorial es una función con valores vectoriales. Recibe un vector y da como salida otro vector. Entonces, esta es la definición sencilla. Aquí creo que mencionan un poquito sobre lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces les decía, dice un campo vectorial sobre Rn es un mapeo F que va de Rn en Rn. Nos ocuparemos sobre todo en campos vectoriales sobre R2 y R3. En tales casos adoptamos el punto de vista de un campo vectorial que asigna a cada punto X en X un vector F de X en Rn representado por una flecha cuyo origen está en el punto X. Este punto de vista nos permite visualizar los campos vectoriales de una forma más razonable. Aquí, por ejemplo, vemos, dice ejemplo, una función de R2 en R2 definido de esta forma, donde A es un vector constante. Entonces, a cada par ordenado le asignan un vector. A cada elemento de R2 se le asigna un vector. Por supuesto, dice, con un dibujo del mismo vector, se traslada de forma paralela y emana a cada punto del plano, como se aprecia en la figura 3.28. Entonces, este es el campo vectorial. El mismo vector A para cada punto que nosotros tomemos de R2. Obviamente aquí solo están tomando algunos puntos, ¿verdad? Pero para cada punto de R2 veríamos el mismo vector, como la misma flechita. Cheque, como que estuviéramos duplicando estas cosas. Esa flechita que ven ahí. Eso representaría ese campo vectorial. ¿Listo? Y ahí pues está el campo constante que es f de x igual a y más j. Listo. Luego, por ejemplo, dice, ilustraremos esta que va de R2 en R2 como G de XY igual a YI menos XJ. Podemos comenzar a hacer calculando los vectores. Y ahí vemos la forma que tiene el campo. Este campo, por ejemplo, dice 0, 0 es el vector 0. En 1, 0 es el vector menos J. En 0, 1 es el vector Y. En 1, 1 es el vector Y menos J. Entonces, ahí vemos el dibujo del campo vectorial. Nada más. Luego, ¿qué otro detalle? Aquí dice comentario. En ecuaciones una función de variable escalar se denomina campo escalar. Se piensa en un campo vectorial en Rn como algo que contiene información vectorial, como la velocidad del viento de cada punto, y un campo escalar como algo que tiene información sobre números reales, como la temperatura o la presión. Usaremos la expresión campo escalar solo ocasionalmente, pero no queremos sorprender al lector cuando la damos. Entonces, vale la pena llevarse el comentario de cuando hablan de un campo escalar y un campo vectorial.
¿Qué más? Hay algunos ejemplos de R3. Campo gradiente y campo potencial. Dice, los campos del cuadrado inverso son interesantes, no solo por su origen en situaciones de la física básica, sino también porque son ejemplos de campos gradientes. Un campo gradiente sobre Rn es un campo vectorial F que va de Rn en Rn, tal que F es el gradiente de alguna función diferenciable de variable escalar, f de x en R, es decir, f de x igual al gradiente de la función f de x. En toda, x en x. La función f se llama función potencial, que es la función escalar para el campo vectorial f. Para ver lo que esto significa, en el caso del campo del cuadrado inverso, escribamos en forma explícita las componentes de f. Bueno, ahí solamente me están dando una forma. Solamente me llevo este concepto de acá. Que es a lo que se le llama campo gradiente. Ese comentario no. Teorema 6.4 del capítulo 2. Bueno, esto ya lo conocemos nosotros, ¿verdad? Que del teorema 6.4 del capítulo 2 sabemos que el gradiente de cualquier función de variable escalar es perpendicular al conjunto de nivel de f. Así, f mayúscula es un campo vectorial gradiente sobre Rn. Entonces, f de x debe ser perpendicular al conjunto de nivel de una función potencial de f que contenga el punto x. Si f es dicha función potencial o el conjunto de nivel x, f de x igual c, recibe el nombre de conjunto equipotencial o superficie equipotencial si n es 3 o línea equipotencial si n es igual a 2, ¿verdad? En el caso del campo vectorial F. Véase la figura que está aquí. Entonces, ese comentario sí vale la pena tenerlo. Cada vez que el lector ha observado un mapa del clima, ha visto líneas equipotenciales, por lo general aparecen dibujadas en las curvas de presión. No, esa parte del clima no me interesa. Realmente esto y el dibujito es el que hace referencia al campo vectorial. Campo vectorial gradiente. Si ya representan las curvas de nivel, ahí vemos los diferentes puntos del gradiente. Porque el gradiente, recuerden que es una función. Luego, líneas de flujo en campos vectoriales. O no. La definición sí. Dice una línea de flujo de un campo vectorial F que va de Rn en Rn es una trayectoria diferenciable X de I en Rn, tal que X' de T es igual a F evaluado en X de T. Es decir, el vector velocidad de X en el momento T es dado por el valor del campo vectorial F en el punto sobre X en el momento T. Vea la figura 3.34. Esto de aquí. Ahí vemos las líneas de flujo y la trayectoria. O sea, sobre la trayectoria vamos viendo esos vectores que son tangentes. Y eso representan el X'.
Ahí tenemos. ¿Qué más? Esas son las líneas de flujo. Entonces, la introducción a campos vectoriales. Luego este, que es el otro que me interesa, es lo que es el gradiente, divergencia, rotacional y operador Nabla. Pues aquí vamos a trabajar estas tres, bueno, una, dos, tres definiciones. Dice, en esta sección se consideran ciertos tipos de operaciones de diferenciación sobre campos vectoriales y escalares. Estas operaciones son las siguientes. El gradiente, que convierte un campo escalar en un vectorial. La divergencia, que transforma un campo vectorial en uno escalar. El rotacional, que cambia un campo vectorial en otro vectorial. Nota, el rotacional solo puede definirse para campos vectoriales en R3 porque recuerden que rotacional se basa en el producto cruz. Y el producto cruz solo es válido para R3. Cheque. Entonces, dice, comenzamos por definir estas operaciones exclusivamente desde el punto de vista de su cálculo. De manera dual, pasaremos a entender su significado geométrico. Entonces, vale la pena esto. Y ahí aparece el operador Nabla. Que si se fijan, el operador Nabla es el que acompaña a la forma del gradiente. ¿Sí? Que es un vector de derivadas. Entonces, dice el operador Nabla se denota con ese triángulo invertido. Dice criatura extraña, le dicen ahí, va. Hasta se ofende, creo yo. O nosotros lo podemos ver como un vector operador. Dice, tiene una doble vida. Es un operador diferencial, al mismo tiempo es un vector. Entonces, ¿qué significa eso? Que las componentes son operadores de derivadas parciales. O sea, la primer componente del Nabla, pensando en R3, sería parcial de lo que esté al lado derecho respecto a X. La segunda componente, parcial de Y respecto a X, perdón, parcial de lo que sea respecto a Y. Y la tercera, parcial respecto a Z. Entonces, por eso dice que es un operador diferencial y al mismo tiempo un vector. Criatura es, que es lo que está ahí, miren. Más bien, aquí. Eso es nada. Entonces dice, el operador Nabla se denota por eso, en coordenadas cartesianas sobre R3, Nabla se define por la curiosa expresión siguiente. Aquí está. Si se fijan, lo que aparece en las derivadas parciales están vacías, ¿verdad? Que es donde nosotros colocamos regularmente la función. ¿Sí? Entonces, este Nabla, cuando le agregamos una función, hacemos una especie de multiplicación. Entonces, Nabla de f y aparecería f aquí y f aquí. Y ahí ya toma vida y eso se llama el gradiente de la función f. ¿Sí? Eso dice, las derivadas parciales vacías son las componentes de un vector
que esperan campos escalares y vectoriales sobre los cuales actuar. Dice, Nabla opera, es decir, transforma sobre campos por medio de la multiplicación, entre comillas, de vectores interpretados utilizando diferenciación parcial. Dice, por ejemplo, si f es una función de R3 en R, diferenciable, que es un campo escalar, el gradiente de f puede considerarse como el resultado de multiplicar el vector gradiente por el escalar f, pero no es una multiplicación conmutativa, o sea, se escribe nabla f en ese orden, excepto que cuando cada componente nabla se multiplica por f, en realidad se calcula la derivada parcial correspondiente y hacen referencia a este elemento de acá, ¿no? Que dice, nabla de f de x, y, z es y parcial respecto a x, parcial respecto a y, parcial respecto a z, multiplicando a la función f de x, y, z, y eso se convierte a parcial de f respecto a x, y, parcial de f respecto a y, j, y parcial de f respecto a z, k. El operador nabla también puede definirse en Rn para un valor arbitrario n. Si tomamos a x1, x2 como xn como las coordenadas de Rn, entonces nabla es tan solo esto, donde e sub 1, e sub 2 hasta e sub n son los vectores de la base canónica. ¿Listo? Y ahí aparece nabla. Y ahí dice quién es este vector EI. Es el que tiene 1 en la posición iésima y 0 en el resto. O sea, E1 tiene 1 en la primera posición y 0 en el resto. E2, 0, 1 y demás ceros. E3, 0, 0, 1 y los demás ceros. E4, 0, 0, 0, 1, los demás ceros. En, todos ceros y al final un 1. ¿Listo? Es una base canónica, le podemos decir para Rn, nada más. Ahora, definen la divergencia de un campo vectorial. La divergencia, decía, convierte un campo en un escalar. Entonces, ¿qué es eso? Dice, mientras que obtener el gradiente de un campo escalar produce un campo vectorial, el proceso de calcular la divergencia hace justamente lo contrario. Convierte un campo vectorial en un escalar. Sea f, que va de Rn en Rn, un campo vectorial diferenciable, entonces la divergencia de f, que se denota como div f o nabla.f, esta expresión, bueno, ahí le dije cómo se leía, es el campo escalar. Entonces, div de f es nabla.f y eso se convierte en el producto escalar del operador nabla con las componentes de la función f que va de Rn en Rn. Aquí dice donde x1 hasta xn son las coordenadas cartesianas para Rn y f1 hasta fn son las funciones componentes de f. Y entonces, ¿qué se hace? Se deriva f1 respecto de la primera función, primer variable, a f sub 2 respecto de la segunda variable y así sucesivamente a fn respecto de la enésima variable. ¿Listo? Y eso es la divergencia. En esencial, dice, es esencial que en la fórmula de la definición 4.1 se utilicen coordenadas cartesianas. Más adelante se verá la divergencia en coordenadas cilíndricas y esféricas para R3. Check. Particularmente con Cruz no la hemos utilizado. Esas otras coordenadas, solamente hemos trabajado con coordenadas rectangulares. Aquí, por ejemplo, pues solamente están calculando. Si se fijan, dice, si f es esto, entonces la divergencia se convierte en esta expresión y al final la divergencia de f es 3xy, haciendo las simplificaciones necesarias. Ya vamos a calcular nosotros. La notación para la divergencia que involucra el producto punto y el operador nabla es especialmente apropiada si escribimos de esta manera. De manera general,
donde dice una vez más, interpretamos la multiplicación como una función por medio de un operador diferencial parcial. Si se hiciera dicha diferenciación parcial sobre la función dada. Intuitivamente, el valor de la divergencia de un campo vectorial es un conjunto particular, da una medida del flujo neto de masa o densidad de flujo del campo vectorial hacia adentro o fuera de dicho punto. Para entender el significado, imagine el lector que el campo vectorial F representa la velocidad de un fluido. Si esto es igual a cero en cierto punto, entonces la velocidad a la que el fluido está fluyendo en ese punto es igual a la velocidad en la que fluye hacia afuera. La divergencia positiva significa que hay más fluido que entra mientras que la divergencia negativa significa exactamente lo contrario, o sea que hay más fluido que sale. Entonces, esta sí sería bueno que lo tuviéramos presente, más que todo bueno, por nosotros, ¿verdad? Que podemos en algún momento utilizar alguna aplicación. Aquí dice la divergencia positiva en un punto significa que sale más fluido. Cuando es negativa significa que entra más fluido. Cuando dispongamos de algunas herramientas del cálculo integral vectorial, seremos más precisos en los enunciados anteriores e incluso los demostraremos. Sin embargo, por ahora, hacemos notar que un campo vectorial F, tal que su divergencia es cero, en todo lugar recibe el nombre de incomprensible o solenoidal. Esa definición sí no me suena para nada. Y el último concepto, que es el concepto de rotacional. El rotacional, lo único es que se define el vector nabla, producto cruz, un campo vectorial. Pero ese solo es válido para campos vectoriales de R3 en R3. Y da como resultado otro campo vectorial. Entonces dice, si el gradiente es el resultado de efectuar una multiplicación escalar con el operador nabla y un campo escalar, y la divergencia resulta de realizar el producto punto de nabla con un campo vectorial, entonces al parecer solo hay una operación diferencial simple por construir con el operador nabla, es el rotacional. Y aquí está la definición. Es como les mencionaba, un producto cruz. Entonces dice CAF que va de R3 en R3, aquí sí bien específico, rotacional. Va de R3 en R3. Un campo vectorial diferenciable solamente en R3. El rotacional de F que se denota como ROT de F o Nabla cruz F es el campo vectorial. Y aquí me lo definen, que es el producto cruz de estos dos. El producto cruz, nosotros sabemos que de forma práctica lo podemos calcular haciendo desarrollo por cofactores de esta matriz a lo largo de la primera fila o haciendo el uso de la regla de Sarrus, como quieran. Yo uso desarrollo por cofactores y llegamos a esta fórmula. Solo que la fórmula que se llega directamente usando desarrollo por cofactores tiene un menos aquí afuera, pero esto está invertido. Si lo ponen positivo es porque ya están calculando este menos el otro. O sea, este ya negativo y este que antes era negativo, positivo.
Aquí está. En resumidas cuentas, esta fórmula ya está simplificada y trabajada. Entonces, ¿qué otro detalle hay por acá? Aquí tiene el cálculo de un rotacional que me da como resultado otro vector o otro campo vectorial. Ahora, recuerde que ese gradiente, perdón, ese producto cruz que se está calculando, de alguna manera tiene una componente vectorial interesante. Mediten, U cruz B, visto como vector, es ortogonal o perpendicular a U y ortogonal a B, ¿sí? Pero pensando en el operador Nabla, ¿cómo nosotros podríamos, cómo sería? Interpretar esa propiedad del producto cruz, porque sería que ese rotacional es ortogonal a Nabla y ortogonal al campo vectorial. Es decir, que al calcular el producto punto entre cada uno de esos, o sea, la divergencia, porque es Nabla punto un campo, me debería dar 0. Y al calcular el rotacional punto el campo vectorial, también debería dar 0. ¿Me explico? Porque operatoriamente debería de coincidir que la operación funcione, pero interpretarlo geométricamente sería medio extraño, porque estaríamos pensando, recuerden, el producto cruz se sale del plano que contiene los dos vectores. ¿Se acuerdan de eso? Del por qué era 0, porque nosotros revisamos U punto U cruz B, 0. B punto U cruz B, 0. Eso sucede porque U cruz B es perpendicular a U, perpendicular a B. Es más, es perpendicular al plano que contiene a todo vector o a toda combinación lineal de U y B. Pero ya hablando en operadores, ya la historia pues se sale del lugar, ¿verdad? Y hablando de ese operador, ya no podemos hablar de plano generado y todas esas cosas, porque ya es aplicado un operador. Entonces, dice aquí, podría pensarse que con el nombre de rotacional debería medir cuánto rota un campo vectorial. En general, en realidad rotacional, en cierto sentido, sí mide el giro o circulación de un campo vectorial, pero de una manera sutil. Imagine al lector que F representa la velocidad de una corriente o lago. Dice. Se deja caer una ramita en el agua y se observa su recorrido. La rama tal vez sea impulsada por la corriente de manera que describe un círculo amplio, pero el rotacional no detecta eso. El rotacional es qué tan rápido y en qué orientación gira la rama sobre sí misma conforme avanza. Vea la figura 3.42, dice. Mucho más adelante en el libro demostraremos esta afirmación cuando sepamos hacer integrales de línea y de superficie. Por ahora simplemente puntualicemos cierta terminología. Se dice que un campo vectorial F es irrotacional si el rotacional de F da el vector 0 en todo lugar. Entonces tenemos ahí el concepto de irrotacional. Y aparte, ahí tenemos el grafiquito de la ramita que, bueno, como lo mencionan, lo vamos a sacar. ¿Qué más? Ahí tenemos el cálculo de un rotacional. Queda 0, que es irrotacional. Y ahí resultados analíticos para dos vectores. Aquí tenemos un teorema. Ah, miren lo que les mencionaba. El rotacional del gradiente es 0. Es decir,
Los campos gradientes son irrotacionales. Entonces, este resultado lo vamos a sacar. Haciendo la operatoria para cualquier función es fácil de demostrar. Esa es creo que la demostración. Ah, sí, aquí está. Es el rotacional de este. Que para nosotros, aquí no tendría mucho sentido hablar, ¿verdad? Pero geométricamente podríamos decir que esto está en el mismo plano. O sea, si fuesen vectores, decimos que es cuando se daba eso porque estaban en el mismo plano, nada más. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí está la demostración, miren. Por ejemplo, condición para el campo escalar. El campo escalar, miren, ¿de quién depende? De las parciales de segundo grado mixtas. Bueno, de segundo orden mixtas. Miren, parcial de F, primero respecto a Y, luego respecto a Z. Primero respecto a Z, luego respecto a Y. Esto solo se anula cuando la función es continua. Cuando la función es continua, ¿se acuerdan de ese detalle? Dice, más bien tiene que ser de clase C2 porque tiene que tener hasta segunda derivada continua. Dice, como F es de clase C2, no leí eso aquí arriba. Ah, no, sí, aquí está. Aquí dice que F tiene que ser de clase C2 para que eso sea cierto. Porque de lo contrario, la igualdad no se da. Recuerden, en cálculo 2, nosotros decíamos que todo lo que trabajamos era continuo. Aquí no. Aquí sí nosotros siempre tenemos que andar pendiente de ese detalle, del tipo de función que sea F. Entonces, aquí en la demostración no me meto al lío. Otro resultado interesante dice, si F va de R3 en R3 es un campo vectorial de clase C2, entonces la divergencia rotacional da 0. Dice que aquí se deja el lector como ejercicio, podemos hacerlo. Divergencia rotacional. Bueno, verifiquemos a ver cómo sería la historia. Sería la divergencia del rotacional de F. Pero la divergencia no es más que el operador nabla punto el rotacional de F, ¿sí? Pero el rotacional es nabla cruz F. ¿Qué componentes tiene? Porque ocupamos las componentes. Recuerde, parcial respecto a X, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, punto. Me tengo que ir a buscar las componentes de rotacional. Ah, las voy a buscar aquí en el libro. Estas son. Luego las voy a borrar. Tengo parcial de F3 respecto a Y menos parcial de F2 respecto a Z. Coma, parcial de F1 respecto a Z menos parcial de F3 respecto a X. Y luego, parcial de F2 respecto a X menos parcial de F1 respecto a Y. Borro esa cosa que acabo de agregar y opero. Al operar tendríamos parcial respecto a X
de la primera componente. Más parcial respecto a y de la segunda función. Más parcial respecto a z de la tercera función. Entonces, aplico el operador a cada componente y tengo segunda de F3, primero respecto a Y, luego respecto a X, menos segunda respecto a F2, primero respecto a Z, luego respecto a X, más segunda de F1, primero respecto a Z, luego respecto a Y, menos segunda de F3, primero respecto a X, segunda respecto a Y, más segunda de F2, primero respecto a X, luego respecto a Z, menos parcial segunda respecto a F1, primero respecto a Y, luego respecto a Z. Entonces, esta y esta son las mismas. La función supuestamente es de clase C2. Si no, no se cumpliría. Si es de clase C2, sus componentes son de clase C2. Entonces, estas parciales mixtas deben ser iguales. Esta, por ejemplo, igual que esta. Y de ahí las dos restantes. Esta. Cero. Cero vector o cero escalar. Escalar, correcto. ¿Estamos bien? Y ahí ya demostramos lo que nos pedían. Listo. ¿Y qué más? Ahí dice que si eso pasa, el rotacional es un campo vectorial incomprensible. O sea que nadie lo comprende. Son como mis chistes. ¿Y qué otro detalle por acá? Otras fórmulas en coordenadas, opcional. Si quieren, esta la sacamos mañana. Aquí lo vamos a dejar. Ahí no vamos a hacer ejercicios de esta parte. Voy a buscar un par de ejercicios aquí buenos. Estas creo que las demostré. Estas están demostradas. Estas derivadas parciales. Incluso los vectores. Si no, pues solamente los dejamos así. Listo. ¿Alguna duda, pregunta o comentario al respecto? ¿No? ¿Firmaron la lista? ¿Sí? ¿Me le pusieron el encabezado? ¿No? Vaya, pues, no se preocupen. Nos vemos mañana. Se cuidan.